Ok, vamos a ver cómo se construye la tabla de desarrollo del BCU 030-0718. Vamos a considerar un nominal de 100 UF. La fecha de emisión de este papel no se puede deducir del mnemotécnico. Es el 1 de julio del 2008. Este dato lo tenemos que ir a buscar a un sistema de información. Sabemos que el papel vence el 1 de julio del 2018. El Banco Central en el mnemotécnico nos está indicando el mes y año de vencimiento. Y el Banco Central, por costumbre, siempre hace partir y vencer los bonos los días primeros de los meses. Por lo tanto, suponiendo que el Banco Central ha sido fiel a esa usanza en este papel también, esto vence el 1 de julio del 2018. Pero la fecha de emisión no la podemos deducir, hay que irla a buscar a un sistema de información. La tasa de cupón es 3%, está en ese 0,30 que está metido ahí en el mnemotécnico. Y sabemos, también porque ha sido así históricamente, que esta tasa es lineal 33,60. Si el Banco Central decidiera cambiar la convención en una futura emisión, no lo podríamos deducir del mnemotécnico, tendríamos que saberlo por algún sistema de información. Esto es meramente referencial. El papel tiene, por lo tanto, 10 años, porque se mete el 1 de julio del 2008 y vence el julio del 2018. Tiene una periodicidad de 6 meses. Usualmente la periodicidad, estos números se denotan de esa manera. Y aquí tenemos una celdita que nos va a ayudar en un momento más, que indica exactamente qué número de meses está implícito en este símbolo. Ese número de meses se calcula con una función que se llama TEN, que escribió un colega hace algunos años atrás. Y lo que hace es deducir cuántos meses hay implícito en un símbolo de periodicidad, como este, 12 meses. La función TEN devuelve 12. Si le pongo un año, la función TEN devuelve también 12. Le pongo 2 años y me va a devolver 24, porque son 24 meses en 2 años. Si le pongo 24 meses, también va a devolver 24. ¿Okay? Es una funcioncilla que nos ayuda a auxiliar, que nos permite deducir cuántos meses hay implícitos en uno de estos símbolos. Y supongamos que la fecha de hoy es 21 de julio de 2014. La verdad que no vamos a hacer mucho con ese dato ahora. Vamos entonces a la tabla de desarrollo en sí misma. Se trata de un papel a 10 años con cupones semestrales, por lo tanto tiene 20 cupones. La fecha de inicio es 1 de julio del 2008. Y aquí tenemos la fecha final de cada cupón. Antes de entrar en el detalle de esta función, de cómo se calcula eso, tenemos que, si la fecha final del cupón 1 es esta, entonces la fecha inicial del cupón 2 es la fecha final del cupón 1. La fecha inicial del cupón 3 es igual a la fecha final del cupón 2. Y así sucesivamente. Si bien esto parece un poquito un desperdicio de espacio, ya que tenemos datos que se están repitiendo y están adyacentes uno al lado del otro, mostrar la tabla de desarrollo de un bono de esta manera da mucha claridad, porque toda la información de un cupón está registrada en una sola línea. Y esta es la manera correcta y más útil de escribir las tablas de desarrollo después de los swaps. Por lo tanto, yo les aconsejo mucho que se acostumbren a escribir las tablas de desarrollo de los bonos en este formato, poniendo la fecha de inicio y la fecha final en la misma línea, aunque sea un poquito redundante, porque vamos a estar teniendo estos datos repetidos siempre. El capital vigente, tenemos que ver cómo se calcula la fecha final. La fecha final se está calculando con esta función auxiliar que se llama addMonths. La función addMonths también fue escrita por nuestro querido colega y lo que hace es sumarle un cierto número de meses a una fecha preestablecida. Entonces vamos a ahora dar nada. Está con formato fecha. Entonces ahí pusimos un 0. Entonces addMonths lo que hace es sumarle a una cierta fecha el número de meses que le indicamos en el segundo argumento. Por ejemplo, acá yo voy a poner 6 y addMonths me va a devolver 1 de enero del 2009. 6 meses no significa 180 días, significa ir al mismo día, pero de 6 meses después.
Por lo tanto, 1 de julio, 6 meses después es 1 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Enero qué día? Exactamente el mismo día del cual partimos. Si yo le pusiera 7 meses, sería al 1 de febrero del 2009. Si le ponemos 12 meses, nos vamos al 1 de julio del 2009. 13 meses, 1 de agosto del 2009. Y así sucesivamente. Ahora, este add months que está acá está funcionando de la siguiente manera. Le suma a la fecha de inicio el 6 por el número de cupón. Entonces, en este caso, la fecha final del primer cupón es 1 de julio del 2008 más 6 meses. La fecha final del segundo cupón es 1 de julio del 2008, la fecha de emisión, más 6 por 2 meses. Y eso es 12 meses y por lo tanto llega al miércoles 1 de julio del 2009. Así sucesivamente, la fecha final del tercer cupón es la fecha de inicio por más 6 por 3, 18 meses. Y nos da 1 de enero del 2010. Podríamos haber hecho esto de manera análoga. Habríamos obtenido el mismo resultado si hiciéramos el siguiente cálculo. Hiciéramos add months de fecha de inicio 6. Ponemos formato fecha para que se vea. Y como ven, obtendríamos el mismo resultado. Les aconsejo utilizar esta manera que se ve un poquito más complicada para los bonos porque se extiende, es robusta para cuando entremos a ver los swaps. Calcular las fechas finales de las tablas de desarrollo de los swaps hay que hacerlo de esta manera para poder incorporar todas las sutilezas o correcciones o feriados que se utilizan en los swaps. Por lo tanto, les aconsejo que se acostumbren desde ya a construir una tabla de desarrollo de esta manera, sumándole a la fecha de inicio, manteniendo fija la fecha de inicio y sumando el número de meses que ha transcurrido desde la fecha de inicio. Algunos de ustedes se preguntarán por qué utilizo esta función add months y no utilizo la función fecha.mes que viene en Excel. Los motivos son dos. Esta función, primera cosa, no es de Excel, es de un complemento y a veces no está instalada y por lo tanto una planilla que uno construye podría no correr en el PC de algún colega. Y segundo, si ese colega además tiene un Excel en otro idioma, este nombre no se va a traducir de manera correcta, no se va a poner automáticamente en el nombre en el otro idioma que tiene el colega y la planilla tampoco va a funcionar. Y por lo tanto, utilizando add months nos aseguramos de que la planilla va a correr en toda ocasión. Sigamos entonces con los últimos campos de cada cupón. El capital vigente comienza siendo C3, que está un poquito más arriba, que es el nominal de 100 con el que partimos. El interés va a ser el capital vigente por C5. C5 es la tasa del 3% de este papel por el número de días que hay entre la fecha de inicio y la fecha final del cupón. Y lo calculamos con la función días 360, que es la función adecuada para calcular el número de días en base 360. Esta función nos va a dar el número de días que hay entre dos fechas bajo el supuesto que todos los meses tienen 30 días, que es lo que el supuesto de la base 360. Vamos a devolver esto a formato general y vemos que nos da 180. ¿Por qué da siempre 180? Porque aquí hay siempre justo 6 meses. Vamos del 1 de julio al 1 de enero y luego del 1 de enero al 1 de julio. Son justo 6 meses. Y en la convención 360 o 30, en 6 meses hay exactamente 180 días porque cada mes tiene 30 días. Entonces el interés que vamos a calcular va a ser siempre el mismo. Va a ser básicamente 3 dividido por 2, el 3% dividido por 2 multiplicado por el capital vigente. Este papel no tiene amortizaciones sino hasta el final. La ponemos, acá ustedes dicen, ¿para qué le pongo una columna llena de ceros? Para hacer lo siguiente, para después determinar cuál es el
capital vigente del próximo cupón. El capital vigente del próximo cupón se determina como el capital vigente del cupón anterior menos la amortización del cupón anterior. Entonces tenemos un capital vigente, dado que la amortización en el BCU es 0 en todos menos el último cupón, siempre tenemos un capital vigente igual a 100. Esta estructura también es la manera correcta de hacerlo, dado que se mantiene robusta para cuando vayamos a construir la tabla de desarrollo de un swap, y nos permite además incorporar estructuras distintas de manera muy fácil. Por ejemplo, si el BCU en realidad no fuera bullet, sino que amortizara 50 en el periodo y 50 acá, ya lo hicimos. La tabla de desarrollo ya está perfecta, ya sabe que hay una amortización a mitad de periodo de 50 y por lo tanto sigue bien, y después hay una amortización final de 100. Entonces, como ustedes pueden ver, es útil escribir la amortización en una columna aparte. Finalmente, el flujo del bono no va a ser otra cosa que la suma, el flujo de interés y el flujo de amortización. Por lo tanto, el BCU en 19 de sus 20 cupones nos da una cuota de intereses, y en el último cupón nos da la cuota de intereses más la amortización única y final.